Hay un sonido que trae mi memoria y pone en mi memoria musical, es como yo he formado mi memoria, y me pone no ansioso, pero sí con una disposición de expectativa de qué es lo que vendrá. Si ha estado en alguna vez en algún concierto de alguna orquesta, antes que empiece, todos están con el programa en la mano, todos ya saben lo que se va a tocar, si es la Quinta Sinfonía, si es Carmina Burana, lo que sea, cualquier programa que haya, la mayoría lo tienen en su mano, los músicos también lo saben, lo tienen allí en sus carpetas, en sus atriles, pero antes que comience hay un ruido y está el violín afinando, da la nota, da la... todos los trompetas empezamos a calentar nuestros instrumentos porque al ser de bronce necesitan estar calientes para que den una buena afinación, todos afinamos y todos estamos allí con la expectativa de cuando va a comenzar. Hay un ruido, de repente viene un silencio porque aparece el director por un costado y entra, los músicos se ponen de pie y comenzamos recibimos al director y comienza ya. Va a comenzar el concierto. Levanta su batuta y todos los músicos ya sentados están prontos para comenzar. Baja su batuta y comienza el concierto, ¿no? Si bien ya todos lo saben, pero esa antesala, yo a veces cuando pongo algún concierto en YouTube, me vuelve a recordar y vuelvo a tener la misma sensación como lo tiene a veces un atleta de que se preparó, ensayó por mucho tiempo y ahora está por comenzar la carrera y está allí agachado y está por ¡pah! Y comenzar. ¿Por qué menciono esto? Porque Cristo, al comenzar el Sermón del Monte, hace una preciosa introducción con estas bienaventuranzas que hemos estudiado por semanas, donde nos revela cuál es el carácter del creyente. Y nos dice que el creyente ya es bienaventurado por esta y por esta razón, porque son pobres en espíritu, porque comprenden el dolor que provoca el pecado, lloran, son consolados, porque se someten al Señor, porque desean a Dios, porque tienen un corazón limpio, buscan la santidad, porque buscan la reconciliación. Pero también los últimos pasajes que vimos, porque la consecuencia de vivir a Cristo es que sea esta contrariedad en el mundo. Por eso es que dice, no debemos olvidar que ya sois sal y sois luz en el mundo. Y ahora ya estamos allí. Se afinó, se dio la nota y está el director con la batuta allí arriba y va a comenzar. Y es momento de la práctica. Es momento de la práctica ahora. Y ¿cómo comienza Cristo en este sermón a hablar, ¿de qué se trata? ¿En qué cosas manifestamos en nuestra vida que el creyente ya es bienaventurado, que es sal, que es luz? Bueno, vamos al texto, capítulo 5 de Mateo, verso 17 al verso 26. Yo voy a leer y me acompaña usted allí en su Biblia. Dice así: no penséis que he venido al mundo para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más, cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y ahora sí, ¿cuál es el primer movimiento? Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Antes de ver el primer movimiento de esta sinfonía preciosa que da Jesucristo en este sermón allí de la montaña, establece primero un estándar. En la música uno afina y las notas son frecuencias, cada nota tiene una frecuencia. El La, con el que normalmente se afina, tiene 440 Hz de vibración, o sea, 440 vibraciones por segundo. De ahí el nombre de 440 de un grupo ahí de dominicano. ¿Y por qué se ocupa ese número? Es la frecuencia de esa afinación. Ahora, han habido a través del tiempo, especialmente en los últimos siglos, y antes también, afinar en otras frecuencias. Y a veces se afina en 442, ¿no? O incluso algunos en 432, ya es una nota bastante diferente. Y tienen una sonoridad, aquellos que tienen la capacidad de percibir esa diferencia, una tensión diferente cuando se afina en una frecuencia o en otra. El estándar de la afinación es 440, ¿no? A veces uno escucha alguna sinfonía y si no tienen el programa o no lo sabe, a veces está afinado en otro y uno quiere tocar, por lo menos a veces yo lo hago, y agarro el piano y quiero dar la nota y no da porque van en frecuencias distintas. ¿Por qué digo esto nuevamente? Porque en los primeros versículos, del verso 17 al verso 20, Jesús de alguna manera establece un estándar. Y dice, esta es la frecuencia en la que hemos de afinar para el resto de la sinfonía que vamos a escuchar ahora y que vamos a comenzar a entonar. Porque había una frecuencia en el mundo en el cual Jesucristo está hablando. Había algo, una norma, por decirlo, una norma de justicia, a la cual el mundo en el que está suscrito Cristo, que es el mundo judío allí, que tenía la ley de Dios, ¿no? Y era su norma. Ahora, Cristo va a establecer cuál va a ser el estándar para el creyente. El estándar para ese bienaventurado que hemos visto en toda esta semana, para ese que es sal, para ese que es luz, va a establecer un estándar. ¿Y cuál es ese estándar? De alguna manera lo resume en el verso 20. Mire, leámoslo otra vez. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora nos preguntamos, ¿cómo era la justicia de los escribas y fariseos? La verdad es que era bastante alta. La verdad es que era bastante alta respecto a la ley. Cuando hablamos de la ley, Cristo comienza aquí. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. ¿De qué está hablando Cristo? De todo lo que es el Antiguo Testamento. Particularmente lo que es el Pentateuco, que era lo considerado como la ley, se llamaba la ley de Moisés, la cual los escribas y fariseos se esforzaban por cumplir así, al pie de la letra. Podemos resumirlo en los 10 mandamientos, ¿no? Allí está el resumen, la síntesis de lo que es la ley. Y los escribas y fariseos se esforzaban por cumplir a cabalidad esa norma. Lo interesante es que ahora que Cristo va a establecer el estándar, lo lógico que hubiese sido es que dice, ok, en la misma estándar de la ley es así como la intentan cumplir los escribas y los fariseos. Lo interesante es que toma esa misma nota, por decirlo, pero ahora Cristo dice, ok, la ley no queda de lado. No contradice las palabras que Pablo posteriormente dice en Romanos, en Gálatas, cuando dice que la ley ya no está sobre nosotros, por supuesto, pero también nos dice que la ley fue una guía, fue un ayo para llevarnos a Cristo. Y ahora con Cristo, Él cumple la ley. ¿Cuál es la norma? La ley, como dijimos en este caso, equivale a los 10 mandamientos. Y Jesús no la abrogó, no la anuló,
sino que Cristo lo que hizo con la ley es que Él la cumplió. El esfuerzo de los escribas y fariseos, que eran los religiosos de su tiempo, porque hoy día también hay religiosos y quizás a veces nuestra actitud también es religiosa, era poder cumplir la ley. Lo cierto es que la ley era imposible de cumplir en cada uno de sus puntos. Quizás podíamos cumplir ciertos puntos, pero ya al faltar a uno de los puntos nos hacemos culpables de toda la ley. Sin embargo, ellos habían construido un sistema de cumplimientos de ley. Estaba la ley, que era todo especialmente, como dijimos, el Pentateuco, lo que está en Éxodo, en Deuteronomio, en Levítico también, con todas las leyes en cuanto a la santidad y a la limpieza y los rituales. Pero los fariseos habían interpretado la ley y tenían ahí comentarios de la ley. Estaba la Mishnah, que eran las interpretaciones de la ley, y después estaban los Talmud, que eran más grandes que eso, y eran los comentarios a las interpretaciones. Y especialmente en el tiempo allí, cuando ya estaban en Babilonia y posteriormente en el retorno, es donde nacen estos grupos que terminaron siendo casi como partidos políticos dentro de Israel, que eran los fariseos, los escribas, los saduceos, los helenistas, que se esforzaban por cumplir la ley. Y ellos habían sumado a la ley, ¿no? Por ejemplo, la ley decía que había de guardar el sábado, ¿cierto? Guardarás el día de reposo, guardarás un día para el Señor. Entonces ellos el sábado no hacían nada. Entonces, ¿cómo? ¿Qué significa guardar? No debemos de trabajar. Entonces, ¿qué podemos hacer y qué no podemos hacer? Y ahí comienza a hilar finamente, tanto que decían que no podían llevar una carga. ¿Se acuerda? Cristo un día sábado va al tanque de Betesda y le dice a un hombre: ¿quieres ser sano? Eso me encanta. Sí, quiero. Ok, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces el hombre se paró, agarró su lecho, que era su cama, algún cuero ahí de oveja para dormir, lo enrolla y lo lleva y se va. Y dice: está cargando algo en sábado, es pecado, está rompiendo la ley. Era sus interpretaciones. Incluso, aún en ese tiempo ya habían prótesis dentales, ¿no? Pero decían que el sábado no se podían poner porque eso era cargar algo, era trabajar. En fin, habían hilado tan fino en su esfuerzo por ser santos. Es interesante, porque su intención era agradar a Dios, supuestamente. Ahora, Cristo viene y contrasta su predicación, su exposición y sus demandas con la de los escribas y los fariseos. Y Él dice: yo no he venido a anular la ley, sino he venido para cumplir la ley, ¿no? Y cumplirla en nuestro lugar. Mire, lo que hace Cristo en la cruz no es solamente tomar nuestro lugar de condenación, porque la ley nos condena porque somos pecadores, sino que Él cumple en la tierra la ley que nosotros no podíamos cumplir. Y así, a través de la fe en Él, la justicia que la ley exige en cuanto a la santidad, ahora no es atribuida al creyente. La ley nos condena porque la quebrantamos, pero nos conduce a Cristo a fin de que en Él quedemos libres de la condenación. Romanos nos dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8. Y esta sección nos muestra el meollo del mensaje de Jesús, porque demuestra su relación con la ley de Dios. Y Él no presentó un sistema antagónico a la ley de Moisés o la ley mosaica o el mensaje de los profetas, sino un genuino cumplimiento de la ley y de los profetas, en un marcado contraste con las tradiciones de los fariseos. Entonces, Cristo viene y aparentemente el Mesías iba en la esperanza de los religiosos, iba a reconocer y decir: sean como ellos, miren, qué santos que son, qué buena conducta que tienen estos hombres y mujeres también, a ellos han de imitar. Y Cristo dice: a ellos no, ese ejemplo no. Y es interesante porque aún se sorprenden sus discípulos, ¿no? Cuando Cristo comienza a contrastar sus demandas con las tradiciones
de los fariseos. Y dice ahí, verso 18, os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde. Solo lo menciono, ahí está haciendo mención de algunas letras del alfabeto hebreo, que es la yod, que es la letra más pequeña del hebreo. Está diciendo que ni aún ese detalle más pequeño de la ley, ¿no?, va a quedar sin cumplir, porque Él ha venido para cumplir la ley, ¿no? Ahora, el resto del capítulo es interesante y lo vamos a estar viendo durante varias semanas. El resto del capítulo establece precisamente la ética cristiana como superior a la judía. Vamos a ver precisamente todo este capítulo, el capítulo 5, vamos a ver que en cada sección Cristo dice, ¿oíste que fue dicho? ¿Oíste que fue dicho? Y toma un mandamiento, toma algo de la ley. ¿Oíste que fue dicho? Más yo digo. Y Él establece un estándar más alto que lo que la ley hasta ahora había establecido, o que en el intento de cumplir esa ley, los religiosos de su tiempo habían establecido cuál era la respuesta que había de tener a esa ley. Entonces Cristo rechaza no la ley, ¿no? No debemos tener esta dicotomía en decir, tenemos un Dios del Antiguo Testamento y ahora tenemos un Dios del Nuevo Testamento. No, tenemos un Dios de la Biblia. La ley no ha sido anulada, pero Cristo lo que viene a hacer y rechaza es las tradiciones que tenían los religiosos en cuanto a las interpretaciones de la ley, las prácticas de los fariseos. 6 veces en este capítulo, ¿no?, dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y estas palabras ponen en claro que Jesús estaba presentando dos cosas, que los fariseos y los doctores de la ley decían al pueblo era una cosa, y contraste, ¿no?, segundo, cuál era el verdadero propósito de Dios al dar la ley, ¿no? Y esto es lo que expresa su declaración. Fíjese el verso 20, lo leemos nuevamente. Os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas. O sea, está diciendo, si su intento por cumplir la ley no fuera mayor. ¿Y cuál es esa mayor que la de los fariseos? Ellos se afanaban en lograr el cumplimiento de la ley de una manera externa. Fíjese, los fariseos querían cumplir la ley de manera externa. Cristo va a ser el contraste y va a decir, a ver, la ley se cumple desde adentro. Ellos intentaban hacerlo en apariencia externa y Cristo dice y habla de la justicia del corazón. Los fariseos tenían una justicia fabricada por medio de sus tradiciones y Cristo va a decir, ha de ser una justicia genuina. ¿Por qué? Porque ya nos ha dicho aquí en esta introducción que el creyente es dichoso. ¿Por qué? Porque cuenta con algo que es más grande que la ley, que es el Espíritu Santo de Dios, que capacita al creyente ¿para qué? Para poder reconocer su primer bienaventuranza, su pobreza espiritual, su bancarrota espiritual, porque es el Espíritu que nos convence de pecado, de justicia y juicio. Es el Espíritu que nos capacita para mirar con misericordia a los demás. No es nuestro esfuerzo por ser buenos, sino que es el Espíritu Santo de Dios. Pero ellos intentaban cumplirlo, fabricar su justicia. Sin embargo, es Dios, por medio de Cristo, su obra, y hoy por medio del Espíritu Santo, que nos imparte esa justicia. Ellos buscaban hacer lo justo para agradar al hombre, pero Cristo dice, esta justicia es para agradar a Dios. Y por último, esta justicia de los fariseos resultaba en soberbia, ¿no? Mirad, ¿no?, cuando oraban, gracias Dios porque yo no soy como ellos. Y la justicia verdadera es la que resulta en humildad. Ahora, ¿cómo aplicamos estos versos que tenemos aquí? Sin duda, la relación del cristiano con la ley es interesante y hemos tenido extremos que nos han llevado a errores a través de la historia de la Iglesia. Estamos estudiando historia de la Iglesia los miércoles y nos hemos dado cuenta cómo las malas interpretaciones de la propia palabra de Dios han llevado a la Iglesia a través del tiempo a cometer errores que han dañado a la Iglesia a través del tiempo, y no ha sido sino a través de la obra de Dios, ¿no? Y justamente este miércoles entramos allí en el comienzo del periodo de la Reforma, cómo Dios utilizó a Martín Lutero allí y a otros
antecediéndole a él, para hacer un cisma en la iglesia, porque estaba sumida en la oscuridad. ¿Por qué? Por interpretar incorrectamente la palabra de Dios. Entonces, la relación del creyente con el Antiguo Testamento siempre ha sido un poco compleja porque tendemos a irnos a los extremos. Algunos sostienen que no sirve de nada el Antiguo Testamento y que nada aplica a no ser que el Nuevo lo afirme explícitamente. Otros entienden lo contrario y consideran que todo es de aplicación a no ser que el Nuevo Testamento lo niegue de forma manifiesta. Por ejemplo, asuntos tan prácticos que hoy nos competen a nosotros como iglesia, como el diezmo. El diezmo está en el Antiguo Testamento, después en el Nuevo Testamento tenemos instrucciones respecto a la ofrenda. Y algunos dicen, no, tiene que ser como el Antiguo, otros dicen, no, tiene que ser como cualquiera. Y ahí están peleas de cómo si debemos guardar el sábado o el domingo. Y uno dice, no, tiene que ser el sábado, y otro dice, no, tiene que ser el domingo, y otro dice, no, tiene que ser todos los días, y otro dice, no tiene que ser ningún día. ¿Y cómo interpretamos? Y vamos a muchas cosas que el Antiguo Testamento en la ley nos enseña y nos dice cómo debemos enfrentarlo en el día de hoy. Entonces, tenemos la tendencia a ir o a un extremo, o nada nos sirve, o tenemos la tendencia a tener que aplicar todo como está allí. Entonces, en vista de esto, Jesús en estos versículos nos está enseñando que ambos extremos son los que debemos evitar y por lo menos considerar algunos principios esenciales. ¿Y cuáles son ellos? Primero, que la ley es la revelación de la voluntad de Dios para la humanidad. No debemos olvidar que la ley está dentro de la palabra de Dios, por lo tanto, es la voluntad de Dios para sus hijos. Y esta ley revela la norma de la perfecta justicia de Dios, no la justicia del hombre. Santiago nos dice que la justicia del hombre es limitada. Entonces, si ponemos a un lado algunos aspectos de su palabra, como la ley, los 10 mandamientos, estaremos dejando parte de la voluntad de Dios de un lado, y eso es contrario a lo que la misma palabra nos enseña, ¿no? Entonces, la ley es parte de la revelación de la voluntad de Dios para la humanidad, donde nos revela la perfecta justicia de Dios, ¿no? Por ejemplo, la Escritura nos habla del valor de la vida y nos oponemos al aborto. Y estamos en contra del aborto por principio bíblico. Ahora, si nos levantamos en contra de los activistas que están a favor y los maltratamos y los golpeamos, estamos quebrantando también la ley. Entonces, la ley es la revelación de la voluntad de Dios para la humanidad porque nos revela la perfecta justicia de Dios. Pero mal interpretarla nos va a llevar a muchos problemas en nuestra vida. Debemos evitar los extremos en nuestro intento de encontrar cuál es el valor de la ley para nosotros. Ahora, otro principio esencial de la ley es que si queremos entender correctamente la ley, hemos de comprender el propósito de Dios para ella. ¿Cuál era el propósito de Dios con la ley? ¿Por qué Dios le dio la ley al pueblo de Israel y de alguna manera también a la humanidad? Y la ley tenía varios propósitos, pero uno de ellos era instruir al pueblo de Dios en su voluntad, que pudiera cumplir su propósito, que fuera una nación santa. Y Pedro nos dice, vosotros también sois nación, sois un pueblo, la iglesia, santo para Dios. Ese es el propósito de la ley, que fuésemos un pueblo santo. ¿Qué pasa cuando uno deja de lado la ley? Cualquier ley, civil incluso. ¿Qué pasa en una ciudad donde dicen, ¿sabe qué? Esa ley, ese código penal, constitución, lo que sea, no lo vamos a considerar y vamos a vivir como cada uno quiera. ¿Qué sucede? Siempre es un caos. ¿Por qué? Porque el hombre no es perfecto. Y aunque puede darle pan cuando su hijo le da y no le da una piedra, y puede hacer lo bueno, no puede hacer lo correcto, la rectitud delante de Dios. Siempre se va a manifestar su naturaleza. Por lo tanto, necesitamos una ley. Es necesaria la ley de Dios para poder nosotros vivir de acuerdo a los principios que Dios nos ha dejado. Pero
no debemos de depender de sus requisitos como medio para ser perdonados. La ley pretende señalar la pecaminosidad en la humanidad, por lo tanto también la necesidad de Dios. Romanos 7, no lo busque, yo se lo leo, ahí Romanos 7, verso 7 dice: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice Pablo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pero yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión para el mandamiento, me engañó y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Me encanta cómo termina. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Gracias doy a Cristo porque no podría comprender la pecaminosidad de mi vida si no fuera por la condenación que da la ley a mí. Y me dice: tú eres pecador. Por eso Cristo establece el estándar aquí en estos primeros 4 versículos y dice: la ley no queda de lado. Porque, solo un paréntesis, los fariseos o el pueblo de Israel que esperaba al Mesías tenían en su mente que ahora, cuando viniera el Mesías, iba a establecer un nuevo pacto. Y lo hace. Pero muchos habían interpretado que este nuevo pacto era una abolición de la ley anterior y ahora un establecimiento de una nueva ley. Y Cristo dice: nada de lo anterior queda anulado. Pero ahora, lo que yo vengo es a aclarar cuál fue el propósito de esta ley, que nunca fue el propósito de cumplirla. Y ustedes lo han intentado hacer, no solamente en sus fuerzas, y es imposible, sino que han interpretado y han hecho tradiciones y han hecho un esquema, ¿no?, religioso, el cual es no solamente que no tiene ningún resultado para la vida real, para una vida que agrada a Dios, sino que al contrario, agrava más el asunto. Entonces Cristo viene y establece y dice: no queda derogada esta ley, pero sí vamos a establecer el estándar correcto, y aclara cuál es el propósito de la ley, y es mostrarnos a nosotros nuestra pecaminosidad, nuestra necesidad de Dios, y llevarnos a Cristo para que podamos ser justificados por medio de la fe en Él. También hemos de tener en cuenta en este pasaje que Jesús está objetando las interpretaciones erróneas de la ley y no la ley en sí, las tradiciones que eran tan vinculantes como la propia ley, y Jesús rechazó estas prácticas de estos hombres, pero no la ley. Siguió defendiendo la ley como la voluntad de Dios. Y Jesús lo que vino es a cumplir la ley y demostró ser perfecto Dios y perfecto hombre, y capaz por tanto de convertirse en el medio de nuestra justificación.
¿no? O la correcta posición delante de Dios. Por eso la Escritura más adelante nos dice que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo Cristo, porque Él cumple la ley. Por lo tanto, Dios ahora nos ve como si nosotros hemos cumplido la ley, ¿no? Pero es por medio de Cristo. Y al mismo tiempo Jesús es el intérprete de la ley que muestra lo que es el principio vinculante y lo que es el mero rito temporal, ¿no? Entonces, Cristo demuestra que los principios de la ley son directrices válidas para mostrar la voluntad de Dios a su pueblo, pero que es imposible cumplirla por nuestra pecaminosidad. Lo que hace es acusarnos. Entonces, muchas veces sí, nuestro intento es cumplir lo que Dios demanda en nuestros méritos, en nuestras fuerzas. Y eso simplemente hacer lo que hacían los escribas y los fariseos. Y Cristo dice, si vuestra justicia no fuera mayor que la de ellos, ¿no? Entonces, ¿se acuerda cuando Cristo ahí mismo en Mateo, más adelante capítulo 22, Él dice, en esto se resume la ley y los profetas? ¿Qué es? Amarás a Dios con toda tu mente. De ahí la importancia, ¿no?, de la ley, o de alguna manera Cristo demuestra que todo el Antiguo Testamento depende no del cumplimiento, sino del amor a Dios y a nuestro prójimo, ¿no? La ley del amor se convierte en la clave importante para determinar cómo ha de vivir el cristiano en la práctica de la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo es nuestra justicia? ¿Es como la de los fariseos? ¿Es como la de los escribas? Intentamos cumplir por medio de algunas tradiciones, por medio de nuestros propios esfuerzos, por medio de detalles, si hago aquí, si hago de tal manera, si es de este color, si es de esta otra manera. Cuidado de caer en el mismo error que hicieron personas muy bien intencionadas, con conocimiento de la palabra de Dios, pero un intento humano de alcanzar algo que no se puede alcanzar de forma humana. Ahora, no deja de ser interesante que lo primero que establece, el primer movimiento que establece Cristo aquí, ¿no?, después de establecer el estándar, es a hacer mención de uno de los mandamientos que están en los 10 mandamientos, el 6º mandamiento, que dice, no matarás. Si nosotros hacemos un examen así en nuestra vida y decimos, a ver, no te harás dioses ajenos, bueno, sí, probablemente en algún momento adoré, si pertenecí a alguna religión, o cuando adoro a mi propia vida y comienzo a ver cada uno de estos 10 mandamientos y digo, sí, en este fallé, en este fallé, en este fallé, en este fallé. Pero cuando llegamos a no matarás, digo, bueno, asesino no soy, porque en realidad, literalmente en la ley en Éxodo dice, no asesinarás, ¿no? No asesinarás. Y decimos, porque, bueno, a los que hemos tenido la oportunidad de cazar o pescar, bueno, sí, matamos para poder comer, ¿no? Entonces no está hablando de cualquier muerte, está hablando de homicidio. No cometerás homicidio, asesinato. Y quizás de todos los mandamientos, el cual podríamos decir, de este yo no soy culpable, porque espero que acá no haya ningún asesino, es este. Y precisamente por allí comienza Cristo. Porque de todos estos es quizás del cual todos decían, yo no soy culpable, y Cristo nuevamente establece el estándar más alto que la interpretación que habían hecho los religiosos de la ley de Dios. Y la declaración de Jesús es aquí, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, ese es el mandamiento. Y esto que dice a continuación era la manera en que interpretaban, esto no está en la ley. Cuando dice cualquiera que matare será culpable de juicio, eso lo habían agregado a la ley los intérpretes de la ley. Entonces Cristo, su declaración, yo os digo, introduce 3 formas en que es posible quitar la vida de una persona, además del acto físico del asesinato. Porque no es necesario llegar al acto físico. Siempre, no solamente en el asesinato, sino que en el robo, en un montón de otros pecados, el acto físico es simplemente la culminación de algo que ya comenzó ¿dónde? Primero, en el corazón, en los pensamientos, ¿no? Probablemente, porque de la abundancia del corazón habla la boca, lo que decimos,
y luego en una ejecución. Entonces, Cristo establece 3 formas en cómo es posible quitar la vida de una persona. Y lo que hace alusión es a la ira. Porque dice, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable. Lo primero es la ira. Todo el que se enoje. Y Jesús habla aquí del origen del asesinato. ¿Y cuál es el origen de un asesinato? Es la ira. Es la ira. Es la ira. Allí en primera de Juan, capítulo 3, primera de Juan capítulo 3, verso 15, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Cualquiera que aborrece a su hermano. Luego, Juan y los discípulos comprenden lo que Cristo está diciendo aquí. Nosotros decimos, ¿pero cómo? Sí, esto es lo que está diciendo Cristo. Él establece un estándar mayor. Los religiosos decían, yo estoy limpio de pecado en cuanto al 6º mandamiento. Yo no he matado a nadie, no soy asesino. Y quizás tú y yo decimos lo mismo. Yo no soy asesino. Pero ¿sabes qué dice Cristo? Si tú te enojas con tu hermano, entonces, dice allí, queda sujeto al juicio del tribunal. Jesús habla aquí del origen del asesinato, que es la ira. Y la ira es ya una violación de la ley. Sin duda la ira es una emoción, ¿no? Es una emoción que brota según las circunstancias. Pero cuando nos airamos de un modo inapropiado con alguien, ¿no? Pablo más adelante nos dice allí, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cristo se airó, sí, cuando llegó al templo y vio a los que estaban haciendo negocio con la fe. ¿Qué hizo? Muchachos, por favor, salgan de aquí. Él se airó, hizo un hato de cuerdas y lo revolvió y lo sacó de ahí. Su celo por la casa de Dios lo consumía. Ahora, cuando la ira controla mis emociones, cuando la ira llega a ser el punto, esa poderosa emoción, cuando soy agraviado. Porque si somos honestos, nuestra ira, como Santiago era la cita que nos decía que la ira de Dios, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y este pecado es interesante que dentro de los pecados capitales, ¿conocen los pecados capitales? ¿No? Los primeros padres de la Iglesia establecieron una sistematización de pecados, ¿no? Que luego terminó en malas interpretaciones y demás, pero no fue una mala forma de poder ver, porque decimos, a ver, ¿todos somos pecadores? ¿Amén? Sí. ¿Todos pecamos igual? No todos pecamos igual. Entonces ellos hablan de pecados de motivación, y ahí es donde establecen los pecados capitales, y uno de ellos es la ira. Pero lo que a ustedes le airan no es lo mismo que me aira a mí. Entonces, pero termina desencadenando en usted y en mí una respuesta que nos lleva a pecar. Entonces, la ira nos puede llevar a cometer asesinato, pero también nos puede llevar a cometer daño físico, nos puede llevar a difamar a alguien, nos puede llevar a ofender a alguien. Entonces, cuando este pecado es un modo de vida, ¿no?, en aquellos que se encuentran atrapados por ella, muestran un fuerte deseo de venganza, de devolver lo mismo, cultivando y dando cobijo al resentimiento. La ira normalmente discute, pelea, es huraña, a veces incluso silenciosa, es sarcástica, es cínica, es insultante, es crítica. Aconseja la irritación frecuente y desea el mal a otros, y tal vez conduce a la violencia, pero no necesariamente. Esta ira como motivación es un pecado, y ahí por eso está en esta lista de pecados capitales, cuando se encona en nuestro interior y nos motiva a querer hacer daño a otros en lugar de buscar activamente la restauración. Este tipo de ira es una forma de vida en que
nuestros deseos y agendas guían sus fuerzas. La ira, como pecado capital, nos priva del sentimiento de la proporción de una ofensa. Ve ofensas donde no las hay y nos permite vivir con rencor, aun cuando aquellos que nos ofendieron se han disculpado inclusta sus garras en nosotros y nos impide olvidar las afrentas, la ofensa, y éstas se acumulan en nuestro interior como facturas que están pendientes, y el problema es que esto encuentra la raíz en el deseo de tener el poder para imponer muchas veces el cumplimiento de mi voluntad, ¿no? El deseo de ser gobernante o estar por encima de aquellos que nos han ofendido, y esos pensamientos negativos motivados por la ira muchas veces implican imaginarnos lo que haríamos si pudiésemos hacer nuestra voluntad. De alguna manera alguien lo resumía: la ira es cuando desea tener el control sobre los demás. ¿Y control sobre qué? Bueno, sobre otras personas. Por eso Cristo aquí dice: cualquiera que diga, que se enoje contra su hermano. Más adelante dice: cualquiera que diga necio, cualquiera que diga fatuo. Jesús habla aquí que Dios, la justicia que se espera de sus súbditos, de Dios, no consiste solo en evitar el asesinato, sino en eliminar la ira de nuestras relaciones personales. ¿Cuántas veces al día nos enojamos con nuestra familia? Esposo, esposa, hijos, hijas, vecinos, amigos, con el pastor, con los hermanos, con quien sea. ¿Cuántas veces en el día nos enojamos? Y el discípulo se indigna con su hermano, queda sujeto al juicio. Ahora Cristo va un poquito más allá y dice: cualquiera que diga necio, y esta literalmente la palabra es raca, que era una transliteración de un término arameo que tenía la idea como de cabeza hueca, como imbécil. Y este término despectivo era una afrenta personal y pública hacia otra persona, y en la cultura judía los insultos eran muy ofensivos, porque con ellos se eliminaba la identidad de la persona y se le sustituía por una identidad ofensiva. Sobrenombres, apodos, expresiones. Yo me sorprendí, lo digo solamente como para comprender las diferencias culturales, pero me sorprendí cuando llegué aquí y decía: esa persona es asquerosa. Es una palabra, para un chileno, una palabra muy fuerte. Asqueroso viene de asco, ¿no? Y yo entiendo lo que quiere decir, tiene una posición cultural. Pero cuidado con nuestras palabras o cómo llamamos a los demás. La tercera dice fatuo, y aquí es la idea de decirle: eres un estúpido, ¿no? Algo que tenía connotaciones morales, ¿no? Que alude a una persona que actúa sistemáticamente como un idiota. Y tratar al hermano con este tipo de desprecio era despojarle de su identidad personal y convertirlo en algo que no es. Entonces Jesús ilustra su declaración sobre la seriedad de la ira y el robo de identidad subrayando el antídoto. Fíjese, verso 23 en adelante. Dice: por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas allí de que tu hermano tiene algo contra ti. Y lo interesante es esto, porque la primera situación pareciera inversa, porque dice: él tiene algo contra ti. Bueno, que venga, ¿o no? ¿Cuántas veces hemos tenido esa actitud? Mira que si me toca la puerta, yo le abro y arreglamos, no hay problema, pero que venga, yo lo espero. Eso no es humildad. Eso no es el resultado de la obra de Dios en la vida de alguien. Al contrario, dice: ve tú. Dejar inmediatamente la ofrenda indica la importancia de la reconciliación. ¿Por qué? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Reconciliación. Y la segunda escena se produce ahora no a tu hermano, sino que a tu adversario. Fíjese, verso 25, ponte de acuerdo con tu adversario. O sea, y dice: si él te va a llevar a los tribunales porque le debes algo, por cualquier situación, porque ahora probablemente tú ofendiste,
Entonces, ¿sabes qué? Antes que llegue a ese punto, antes de que, no necesariamente aquí literal de que encontremos en un juicio, pero lo que está tratando de señalar Cristo es que lo más pronto posible, aun si vas de camino, haz el esfuerzo. ¿Para qué? Nuevamente, para reconciliarte. Antes de que el proceso legal se ponga en marcha, los discípulos de Jesús han de llegar a un acuerdo. Esa es la idea. Literalmente, hacerse amigos rápidamente es la palabra que se traduce allí, con tu adversario. Los discípulos de Jesús no han de procurar una mera resolución, ¿no?, de asuntos legales, sino esforzarse por una forma de reconciliación que crea amistades a partir de relaciones que se ven enfrentadas. Y Jesús utiliza este panorama para volver a la seriedad del problema de la ira. La ira sin reconciliación es la equivalencia a ¿qué cosa? Está diciendo Cristo. A un asesinato. Eso es lo que está diciendo Cristo. La ira sin reconciliación es lo mismo que un asesinato, que es imposible restituir. ¿O sí? ¿O podemos restituir el asesinato? ¿Podemos traer de vuelta la vida a alguien cuando lo matamos? No. Dejar los problemas relacionales sin resolver es permitir que el pecado que se ha iniciado siga destruyendo las relaciones personales en nuestra vida. El mandamiento de la ley, no mates, no se cumple meramente cuando evitamos el homicidio. Jesús revela que el propósito de la ley es el cultivo de relaciones personales sanas. Los discípulos de Jesús deben aplicar con urgencia diaria el mantenimiento de una vida saludable en sus relaciones personales, tanto con otros discípulos como con aquellos que no lo son. Aún incluso con aquellos que pueden estar en contra nuestra. ¿Para cómo aplicamos esto? ¿De qué está hablando Cristo? Es interesante, porque está estableciendo que debemos de tratar a las personas con dignidad, con la dignidad con la cual Dios los creó. No solo no podemos matar a un ser humano, sino que no debemos hacer nada que degrade su identidad, su dignidad. Nada. Llamándolo fatuo, humillándolo, con apodos, el que sea. Otra importante característica de esta primera enseñanza de Cristo es nuestra responsabilidad de ser ministros de reconciliación para que las relaciones humanas reflejen la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él vino y mandó a Cristo ¿para qué? Para reconciliar consigo al mundo y nos dio la palabra de reconciliación diciendo por medio de nosotros, reconciliaos con Dios. Pero yo no me quiero reconciliar con mi hermano. No podemos predicar el Evangelio sin reconciliación en nuestras relaciones. Y la ilustración de Jesús en el sentido de apresurarse para llevar a cabo la reconciliación, aunque el discípulo esté a punto de ofrecer sacrificio, acentúa la urgencia de mantener relaciones personales saludables. O sea, debemos arreglar horizontalmente para que nuestra relación vertical pueda estar bien. No debemos proceder a la adoración con el conocimiento de que hemos tratado mal a alguien. Como ministros de reconciliación, sin embargo, hay límites a lo que podemos conseguir. No podemos forzar a que otra persona nos perdone. A veces lleva tiempo que alguien confíe y vuelva a confiar en nosotros cuando le hemos hecho daño. Pero como dice Pablo, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. ¿Y cuándo depende de nosotros? Siempre. Si estamos buscando hacer lo bueno delante de Dios, siempre depende de nosotros. No espere, vaya, tome la iniciativa. Y esta es la razón por qué hemos de tener cuidado con nuestras palabras, con nuestras acciones. Una vez pronunciadas, como dice, somos esclavos de nuestras palabras. Las palabras no pueden borrarse, las heridas infligidas dejan a menudo cicatrices que son permanentes, muy difíciles de sanar. Ahora, comprendiendo la norma de Cristo, que debe ser mayor que la justicia de la religiosidad, sino que se trata de ser interior. El vivir para Dios
No se trata de cumplimiento externo. No se trata de cómo yo lo tengo que hacer. No se trata de A, B, C, D. Es más complejo, es más completo y es mucho mejor que eso. Trata con el problema de tu corazón. Y el problema de tu corazón y de mi corazón es que nos dejamos llevar y controlar por Él. Siendo que hoy, por su gracia, por medio de la fe, contamos con el poder y la capacitación. Uno diría, pero ¿cuánto poder? Efesios nos dice, ese mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, es el poder que actúa en vosotros. Así que no tenemos excusa para decir, bueno, es que me falta un poquito. No, ya lo tienes. Tienes que rendirte a Él. Rendirte y examinar tu vida y ver, a ver, Señor, me estás llamando a la reconciliación. ¿Nos airamos? Sí, eso no lo podemos negar. Pero que no nos lleve a pecar. Que no nos lleve a pecar. Que no nos lleve a tener que después arrepentirnos de nuestras palabras. Por eso hemos de orar que quien tome el control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra vida, de nuestras reacciones, sea Dios. Y en la medida en que nos disponemos a Él, Él va a controlar esas áreas. Pero debemos entregar y rendirnos a su voluntad. Quizás pensabas que no eras culpable de asesinato, pero hoy sí, la Escritura nos condena y nos dice sí. Muchas veces mis palabras, mis reacciones han llegado al mismo punto, pero hay esperanza en Cristo. Y la esperanza es que primero, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados, pero también nos da la gracia de limpiarnos de toda maldad. Y ahora, darnos la oportunidad, ¿ok? Dale, te equivocaste, fantástico, pero cuentas con el poder no solo del perdón, sino de poder hacer lo correcto. Si eres un hijo o una hija de Dios, cuentas con el poder de hacer lo correcto. Leíamos recién Pablo, decía, sí, fallamos, miserable de mí, pero no podemos echarle la culpa al viejo hombre, al pecado. No, somos responsables de nuestras palabras, somos responsables de nuestras reacciones. Cuando te ofenden, cuando hablan mal de ti, cuando no te respetan, cuando otros no te tratan con la dignidad con la que Dios te creó, ¿vamos a responder de la misma manera? Que el Señor nos guarde y podamos ser agentes de reconciliación. El amor, nos dice, cubrirá multitud de pecados. Sin duda, si queremos mostrar la gloria de Cristo al mundo, tenemos que empezar por aquí. ¿Cuál es mi reacción, mis palabras hacia los demás? Que el Señor nos ayude y nos guarde en poder cumplir con la ley de Dios. ¿Sabe por qué? Porque estamos en Cristo y Él nos ha capacitado para hacerlo. Él ya lo hizo. Por eso Él dice, yo he venido para cumplirla, para que aquellos que están ahora en mí también lo puedan hacer. No de manera perfecta, no buscamos perfeccionismo, no, eso está lejos de nosotros, pero sí el poder de ser transformados. Y en ese camino estamos, amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y dar gracias a Dios. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque nos desafía. Señor, nos establece un estándar que es mucho más alto del que a veces nosotros mismos imaginamos o incluso quisiéramos. Pero Señor, tú nos has capacitado también para poder cumplir con ese estándar que tú nos demandas. No para ser mejores, simplemente para ser mejores que los demás, sino para poder, Señor, agradarte a ti y de esa manera cumplir con lo que tú nos dices que somos, sal y luz en este mundo. Señor, guárdanos del homicidio. Quizás no hemos llegado al hecho en sí, pero Señor, perdónanos por cómo ofendemos. La Escritura nos dice que ofendemos muchas veces por medio de nuestras palabras. A veces ni siquiera las palabras, sino las formas de nuestras palabras, el tono de nuestras palabras, el volumen de nuestras palabras, de nuestras actitudes, de ira,
Perdónanos, Señor, porque nos dejamos controlar por la ira muchas veces. Quizás no de manera diferente a cada uno de nosotros, no nos enoja lo mismo. Pero perdónanos, Señor, porque a veces esa ira nos controla, Señor, y nos lleva a hacer cosas impensadas, incorrectas, que muchas veces, algunas de ellas, no tienen vuelta atrás. Pero, Señor, gracias porque está la instrucción de tu palabra que nos advierte de antemano del cuidado de dejarnos llevar por la ira, ya sea enojándonos, apodando a otros, hablando mal de otros. Señor, que no quitemos nosotros la dignidad con la cual tú has creado a cada ser humano. Señor, que tu gloria sea manifiesta en nuestra vida por medio de nuestra reacción, que cuando nos tiran basura, respondamos con flores, que cuando nos ofenden, respondamos con amor, porque eso es lo que hizo Cristo. Señor, y hemos de imitarle. Somos sus discípulos, somos sus hijos e hijas y queremos hacerlo como Él. Señor, guárdanos y ayúdanos para que nuestra vida, nuestro testimonio sea el ejemplo de esto también. Te lo rogamos, guarda a nuestros hermanos a volver al hogar, Señor, y que podamos seguir meditando en tu palabra durante este día. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor le bendiga. Nos vemos el miércoles a las 19 de